El materialismo filosófico ha tratado la cuestión del inconsciente y su relación con la conciencia en diversos textos, como ensayos materialistas, el manual Simploqué y distintos artículos. Para analizar esta relación tomaremos como referencia estos escritos. En primer lugar, abordaremos la concepción del inconsciente según el materialismo filosófico, luego exploraremos los diferentes tipos de inconsciente y por último la relación entre conciencia e inconsciente como conceptos conjugados. El concepto de inconsciente, en efecto, debe entenderse dentro del problema más amplio de la constitución del sujeto. Desde posiciones idealistas o espiritualistas, la conciencia tiende a considerarse como una entidad surgida de la nada, creatio ex nihilo, dotada de una existencia propia, definida por el conocimiento de sí misma, autognosis, o como un centro de voluntad soberana y libre. Desde un enfoque materialista, sin embargo, la conciencia se entiende o es posible entenderla no solo en un sentido psicológico, sino también epistemológico, como conocimiento intersubjetivo o suprasubjetivo. Y esta conciencia, en efecto, se considera no como algo que existe por sí, sino como algo que se forma a partir de múltiples componentes constitutivos. No se trata de una entidad aislada y autosuficiente, sino de una estructura que emerge de condiciones materiales y se mantiene en relación con ellos. En este sentido, el problema de la constitución del sujeto puede analizarse desde diversas disciplinas, como fisiología, sociología, psicología evolutiva, epistemología genética, así como desde la filosofía, lo que prueba cómo la conciencia es la resultante de múltiples procesos, dados a múltiples niveles. Desde esta perspectiva, el inconsciente no se reduce a un mundo interior de deseos reprimidos, como en el psicoanálisis de Freud, sino que abarca todas aquellas estructuras que influyen en la conducta sin ser necesariamente conocidas como tales. Estas estructuras pueden ser geográficas, ecológicas, biológicas, psicológicas, sociológicas, culturales, lógicas, etc. Desde esta óptica, por tanto, podemos definir el inconsciente como todas aquellas estructuras ecológicas, biológicas, económicas, culturales, etc., que teniendo una significación objetiva para la conciencia, una determinación objetiva sobre la conciencia, actúan sobre ella sin ser conocidas como tales, o a lo sumo son representadas mediante figuraciones erróneas. El materialismo filosófico califica estas determinaciones en tres tipos, en coordinación con los tres géneros de materialidad, y habla de un inconsciente físico objetivo o primogenérico, un inconsciente subjetivo o segundogenérico y un inconsciente objetivo esencial o terciogenérico. Veamos muy brevemente cada uno de ellos. El inconsciente primogenérico es el campo de todas las estructuras ecológicas, biológicas, que teniendo una significación objetiva para la conducta, actúan sobre ella sin ser conocidas como tales, o, a lo sumo, son representadas mediante ideas erróneas. El entorno geográfico natural, por ejemplo, condiciona las posibilidades de acción y las formas de vida de los individuos sin que necesariamente sean conscientes de ello. Asimismo, procesos internos del organismo, como el sistema nervioso, sistema hormonal, etc., influyen formalmente en la conciencia, sin que seamos conscientes de esta influencia. El inconsciente subjetivo o segundogenérico, por otro lado, incluiría tanto estructuras psicológicas, hábitos, aprendizajes, automatismos, como estructuras sociológicas, normas, valores, instituciones que moldean el comportamiento de los individuos y de los grupos y que en muchos casos son asumidos sin una reflexión consciente sobre su funcionamiento o su influencia. Por último, el inconsciente objetivo esencial o terciogenérico incluiría en general el campo de las determinaciones noemáticas de la conciencia y que contiene las relaciones objetivas inconscientes, tanto axiológicas como morales, geométricas, etc. Aquí incluiríamos modelos de álgebra de parentesco en cuanto a grupos de transformaciones, tal como los analizó Lévi-Strauss, el concepto de lengua de Saussure, que es otro de los campos también más evidentes de actuación del inconsciente objetivo esencial. Y hasta aquí la idea de inconsciente y sus diferentes tipos. ¿Cómo interpreta el materialismo filosófico la relación entre conciencia e inconsciente?
Desde el materialismo filosófico, la relación entre conciencia e inconsciente se entiende, creemos, en términos de conceptos conjugados. Esto implica que aquello que denominamos inconsciente no es una categoría aislada o absoluta, sino que siempre está en relación con aquello que, en otro nivel o contexto, puede considerarse consciente. De manera recíproca, lo que se define como consciente en un determinado plano puede incluir franjas de inconsciencia en otro, o estar envuelto por una serie de condicionantes que resultan inconscientes, o que no son conocidos como tales. La distinción entre ambos términos, por lo tanto, no es unívoca ni fija, sino que depende del marco en el que se analicen esta conciencia y este inconsciente. Dado que toda percepción es diferencial, es decir, se produce mediante la distinción entre elementos dentro de un campo perceptivo, en cualquier acto perceptivo existirán necesariamente componentes inconscientes. Siempre habrá aspectos de la realidad que, aunque influyan en la percepción de un objeto, no sean explícitamente reconocidos por el sujeto. En cualquier caso, como hemos señalado, la noción de inconsciente no debe reducirse únicamente a su dimensión psicológica. En un sentido más general, el concepto de inconsciente se refiere a situaciones donde existen conexiones retrospectivas entre términos que no son inmediatamente reconocidos en un nivel dado de análisis. Un ejemplo de esta interrelación puede encontrarse en el ámbito tecnológico y matemático. Un ingeniero o diseñador puede ser plenamente consciente de la estructura geométrica de la elipse en un plano y utilizarla en cálculos y diseños sin ser consciente de su conexión con otras curvas cónicas, como la parábola o la hipérbola. En este caso, la conciencia tecnológica de la elipse opera sobre una base inconsciente, que sin embargo podría volverse consciente en otro contexto matemático más amplio.